Listo. Entonces, estamos con este problema de mezclas, específicamente de dilución y concentración, ¿sí? Entonces, dijimos que vamos a hacer este ejemplo y vamos a trabajar vamos a trabajar primero en el volumen de entrada, de salida y ver cómo podemos plantear eso. Entonces, tenemos un volumen inicial de 100 galones, ¿sí? A veces esto hasta nos puede confundir por las unidades y por el tipo de datos que nos dan, ¿sí? Entonces, empecemos así. Listo. Cuando nos dicen que 3 galones de esta salmuera fluyen por minuto dentro del tanque. Entonces, aquí tenemos unos 3 galones, pongámosle así, GL por minuto, que están de entrada. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué dato nos están dando? Volumen, densidad, velocidad, ¿qué nos están dando? El volumen inicial. No, no nos están dando volumen inicial. Velocidad, caudal. Velocidad Es un indirecta. caudal. Exacto, un caudal, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de física? Un caudal, ¿sí? ¿Qué era un caudal? El caudal que no sé si utilizaron con la letra Q, ¿sí? Esto pequeño. El caudal está dado por la tasa de cambio del volumen con respecto al tiempo. Entonces yo tengo un caudal de entrada, ¿sí? Este es el caudal de entrada que me dice cuánto volumen, pongámosle acá el caudal en general, cuánto volumen se está moviendo por tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, el caudal de entrada es el volumen que entra por tiempo, ¿no es cierto? En este caso tenemos 3 galones por minuto. Fíjense, es importante aquí también seguirle la pista a las unidades porque nos ayudan a darnos cuenta de qué es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Nos dice, olvidémonos de la sal, ¿no es cierto? Dice, si la mezcla se mantiene uniforme al mezclar, al batirla constantemente, dice, bueno, más acá era. Y al mismo tiempo salen 3 galones de la mezcla por cada minuto. O sea, entran 3 galones por minuto y salen 3 galones por minuto. Entonces, por aquí voy a ponerle de este color morado, pongámosle aquí, que aquí hay 3 galones por minuto. ¿No es cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué nos está dando ahí? Si acá nos dio el caudal de entrada, ¿qué será este? Caudal de salida. El caudal de salida, ¿no es cierto? Entonces esto es la tasa de cambio a través del volumen, pero de salida, dividido para el tiempo, ¿no es cierto? En este caso, 3 galones por minuto. ¿Ya? Entonces, esto, las unidades, mientras trabajemos siempre en las mismas unidades, o sea, todo esté en galones y todo esté en minutos, no hay problema, ¿sí? Pero bueno, se pueden hacer transformaciones también. Pero esto da lo mismo que me digan en kilogramos por litro, en metro, en gramos por metro cúbico, ¿sí? O incluso hasta en ciertas unidades de concentración. Por ejemplo, han escuchado ustedes partes por millón, ¿sí? Partes por millón. Entonces tengo 1 gramo en cada kilogramo o n gramos en cada kilogramo, ¿sí? Esas serían las eh, partes por millón, dependiendo de cómo le vean, ¿no es cierto? Sería, bueno, una parte en cada, una parte en gramos por cada 1 millón de gramos, sería, sí. No serían por kilogramo, que es 1000. Pero más o menos esa es la idea de la concentración, ¿sí? Entonces, ¿cómo se plantea? Solo, ¿cómo variará el volumen del tanque con respecto al tiempo? Solo eso resolvamos por ahora. ¿Cómo varía el volumen del tanque con respecto al tiempo? Entonces yo al volumen del tanque voy a llamarle con la letra B, ¿sí? Y es una función del tiempo, ¿no es cierto? Es decir, no va a ser constante, va a ser una función del tiempo. O dependiendo de la situación de entrada y salida, va a ser constante o no, sí, eso no lo sé. Entonces, ¿cómo es la ecuación de variación del volumen? De manera intuitiva aquí, ¿cuánto creen que suba el nivel del tanque o baje el nivel del tanque? Si estamos ingresándole 3 galones por minuto y estamos al mismo tiempo con la otra llave sacándole 3 galones por minuto. ¿Cuánto creen que varíe el volumen del tanque?
Nada. Pero Porque lo que ingresa sale. Exacto, nada, sí, nada. El volumen del tanque se mantiene, porque si yo por un lado le quito, le resto, le saco 3 galones por cada minuto, por el otro lado le estoy devolviendo, digamos, esos 3 galones por minuto. Sin embargo, les voy a mostrar cómo se plantea para un futuro ejemplo que lo vamos a hacer ahorita mismo. Entonces, pongámosle por aquí. Ya tenemos los datos del volumen. Si yo le pongo por aquí, la tasa de cambio del volumen total, ¿cierto? Ustedes ya se acuerdan de las tasas de cambio. Tasa de cambio es la variación del volumen con respecto a alguna otra unidad. En este caso es el tiempo, ¿sí? Entonces, cuánto aumenta o disminuye el volumen es igual a cuánto caudal entra menos cuánto caudal sale. Eso es todo, ¿sí? A esto de aquí llamémosle el caudal neto, ¿sí? Caudal neto, para decirle alguna cosa, ¿sí? Simplemente va a ser la resta del caudal de entrada menos el de salida. Y esta ecuación es una ecuación diferencial, ¿no es cierto? De B a de T igual a una constante o una variable, no sé, dependiendo de cómo sea. ¿Sí? Pero si nos dan, típicamente nos van a dar estos datos como unas constantes, es decir, nos van a decir, está saliendo 2 galones por minuto, 200 galones por segundo, un litro por hora, ¿sí? Ese tipo de tasas de cambio o caudales de entrada o salida. Entonces, ¿cómo resolverían esta ecuación? Sería simplemente el volumen igual, o más bien dicho, dB igual al Q neto por dt, ¿no es cierto? Y le integramos a esto de aquí. Integral, integral, ¿sí? Y tendríamos volumen igual a Q neto por T más una constante, ¿sí? ¿Cuál será esa constante? Dice, el volumen depende de cuánta es la tasa neta de cambio de volumen multiplicada por el tiempo, más una condición. ¿Cuál será esa condición para hacerlo rápidamente? ¿Sí? Si quieren le ponemos aquí y después le borramos para que nos quede espacio. Más C, ¿no es cierto? En el tiempo inicial, o sea, en el tiempo cero, ¿cuál es el volumen? El volumen en el tiempo inicial es este dato que me dan por acá, o sea, es B sub 0, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo resuelvo eso para T igual a 0, me va a quedar B sub 0 es igual a Q neto por 0 más C. ¿Cuánto me queda entonces C? C me queda el volumen inicial, ¿sí? Entonces, eso ya se puede ver rápidamente. Me queda mi ecuación, ¿cierto? Esta ya es la solución de esta ecuación diferencial, ¿cierto? De esta de aquí, de B a de T, igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Eso aquí, volumen inicial, ¿sí? Entonces, pilas con esta de aquí, que nos va a ayudar para resolver nuestro problema. Hasta ahí ustedes dirán, bueno, está muy sencillo el problema, ¿no es cierto? En este caso es un problema incluso hasta trivial, porque ¿cuál sería el Q neto en este problema que estamos viendo específicamente acá? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué terminaría esta ecuación? Volumen igual a qué volumen. A 100 galones. Exacto. 100 galones, ¿para qué tiempo? Para todo el tiempo. O sea, para todo T tenemos 100 galones. Muy simple, ¿no es cierto? O sea, B igual a B inicial, ¿sí? Pero bueno, así es como se resuelve, por si acaso haya que hacer algún cambio. Listo. Entonces ya hemos hablado del volumen, de la variación del volumen, de la cantidad del líquido que tenemos, ¿no es cierto? Dónde está disuelto. Lo importante a veces que es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra sal que está disuelta, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿ya? ¿Ya? Entonces, seguimos. Hablemos entonces ahora sí de las concentraciones, ¿sí? Las concentraciones pueden tomarse como una especie de densidades, ¿sí? Sin embargo, les voy a tratar yo con la letra sigma, ¿sí? Que es bastante usual utilizar esa letra. Entonces, hablemos de la concentración. ¿Qué es esto de la concentración? Nos dice cuántas partes hay de algo que está disuelto
en el soluto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo nos están dando esa información? Nos está diciendo, por ejemplo, la del tanque. Nos dice, la concentración del tanque en el tiempo cero es 3 libras por galón, ¿sí? Entonces, en este caso, la concentración que está dada por sigma, voy a poner la del tanque, la concentración del tanque en el tiempo igual a 0, para que se entienda, es 3 libras por galón, ¿no es cierto? 3 libras por galón. Entonces, para generalizar esto, la concentración, ¿cómo viene dada? Viene dada por esta letra sigma, ¿sí? De cualquier cosa, y viene dada por, en estos casos, ¿no es cierto? Masa sobre volumen. Entonces, si ustedes escuchan esto sin contexto, ¿no es cierto? Masa sobre volumen, ¿qué dice? Densidad, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, en este caso, como es de distintas materias, ¿no es cierto? La una es el agua o el líquido en el que esté disuelto, y lo otro es una sal, azúcar, concentración de cualquier microorganismo incluso. Entonces, se toma como una concentración, ¿sí? Entonces, si la concentración es igual a masa sobre volumen, ¿cómo hago yo para conocer la masa? Fácil, ¿no es cierto? Le despejo ahí. Digo, masa es igual a la concentración por volumen. Pongámosle un poquito más grande a este B para que no parezca velocidad, ¿sí? Y tenemos aquí, en este ejercicio específico, que cuando yo ingreso estos 3 galones por minuto de una solución de agua salada, ¿sí? En realidad lo que estoy haciendo es, aparte de ingresar el líquido, que es el agua, estoy ingresando también parte de sal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtengo cuánta sal está entrando a este tanque? ¿Sí? Entonces, aquí como hay una solución de 3, aquí hay una tasa de entrada de 3 galones por minuto, ¿cuál es la tasa de entrada solo de la sal? ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, fíjense, ¿cómo puedo sacar de esta ecuación de aquí la tasa de entrada de la sal? ¿Sí? Llamémosle aquí a esta M, para no llamarle M porque vamos a utilizar otra letra, que no sea constante, llamémosle X, simplemente, ¿no es cierto? ¿Sí? X o M, no importa en realidad. Entonces, ¿cómo sería la tasa de entrada o el cambio en la concentración, el cambio de la cantidad de sal? Hablemos solo de sal. Sería dx a dt, ¿no es cierto? Dx a dt es la tasa de cambio de la sal. Sería igual a la derivada de todo esto. Vamos a asumir que casi siempre nos dan la concentración como una constante. Entonces tengo constante por una variable. Entonces sería la concentración por la tasa de cambio del volumen. Pero nosotros a la tasa de cambio del volumen ya le conocemos de cierta manera. ¿Cómo le conocemos? Como caudal, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la variación de la concentración, o en este caso simplemente, la tasa de entrada de la sal es igual a la concentración que está a la entrada multiplicada por la tasa de entrada de volumen, y a esta tasa de entrada de volumen le llamamos caudal de entrada, ¿cierto? Entonces, terminemos con esto. De X a dt de entrada es igual al sigma de entrada, que es la concentración, multiplicada por el caudal de entrada. Así de simple, ¿sí? No sé si se entendió esa parte. Otra vez. Tenemos la concentración. Vimos que era masa sobre volumen, ¿no es cierto? Aquí la masa está con X, ¿sí? Masa sobre volumen. Si yo despejo la masa, ¿no es cierto? Me queda masa igual a concentración por volumen. Si yo le derivo, me queda esta ecuación. Y de esta ecuación voy a interpretar. ¿Qué es de X a dt? Es la tasa de entrada o de salida, o en general, ¿no es cierto? De la tasa de cambio de la sal con respecto al tiempo. Y eso va a ser a la concentración de entrada por la tasa de cambio del volumen de entrada.
Y a esta tasa de cambio de volumen de entrada le llamamos caudal. Entonces, esto funciona de igual manera, igualito para el de salida, ¿no es cierto? Entonces, así como tengo el de entrada, tengo el de salida. ¿Qué sería? dx de salida a dt sería igual a la concentración de salida por el caudal de salida, ¿no es cierto? Sí. Incluso si trabajamos con las unidades, fíjense, trabajemos aquí al ladito con las unidades. ¿Sí? ¿Qué es la densidad, o más bien dicho, la concentración de entrada? La concentración está dada ¿en qué? En masa sobre volumen. Por ejemplo, libras sobre litro, libras sobre, aquí estaba libras sobre galón, ¿sí? Libras sobre galón, ¿no es cierto? ¿Y qué es el caudal? El caudal está dado en galones por minuto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, se eliminan estos de aquí y me queda libras por minuto. Es como que si nosotros tuviésemos una llave en la cual, o un feeder, un alimentador, pero de sal, ¿no es cierto? Y la sal está saliendo a través de ese alimentador a una tasa de, yo no sé, libras por minuto, ¿sí? De igual manera acá está saliendo a una tasa de X libras por minuto, ¿sí? Sino que aquí como que ese alimentador está escondido dentro de la solución, ¿sí o no? Entonces así funciona esto de aquí. Entonces, en este problema en específico puede ser que el volumen de entrada y el volumen de salida, como son los mismos, sea algo muy trivial, ¿no es cierto? Sin embargo, las concentraciones no son las mismas. Revisemos. En primer lugar, la concentración inicial del tanque es 3 libras por galón. La concentración del agua de entrada, del caudal de entrada, es 2 libras por galón. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál será la concentración de salida? ¿Sí? ¿Cuál creen que sea la concentración de salida? Anotemos estos datos aquí, hasta que ustedes piensen eso. La concentración de entrada es 2 libras por galón, ¿no es cierto? Sí, 2 libras por galón. ¿Y cuál será la concentración de salida? Díganme ustedes. La misma de ingreso. No puede ser la misma de ingreso, porque fíjense, aquí ingresa, pero se mezcla con el tanque, ¿sí? Y el tanque ya estaba a una concentración. Y después de eso sale. Entonces, la concentración de esta agua de salida, ¿de quién será? ¿O a cuál podemos referirnos que es? Del volumen inicial. Sería. Del volumen inicial, pero solo en el instante t igual a 0. ¿Sí? En el instante t igual a 0, ahí sí abrimos la llave y esa es la concentración de salida, claro. Pero como le estamos Sería. alimentando con más sal, cambia la concentración, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la concentración de salida? Ahí está más difícil, ¿no es cierto? La concentración de salida sería la concentración de este alimentador de la llave de salida. ¿Y cuál es el alimentador? Todo el volumen del tanque, ¿sí? Entonces, la concentración de salida sería el volumen que hay en el tanque en ese instante, ¿no es cierto? O, más bien dicho, la cantidad de sal que hay en ese instante en el tanque dividido para el volumen del tanque que hay en ese instante, ¿sí? Esa es la concentración de salida, ¿sí? Porque es la concentración de ¿quién? De esta solución que, como nos dice el problema, se mantiene mezclada siempre. Entonces, asumimos que siempre en el tanque tenemos la concentración uniforme, digamos, en todo el tanque, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Está claro? Es decir, imagínense que por acá esto viene de un tanque que le mantenemos siempre a 2 libras por galón, este de color verde. ¿Y cuánto saldrá entonces por esta de color azul? Obviamente, a la concentración del tanque. Como la concentración es variable, tengo que escribirle como una función. ¿Como una función de qué? De cuánta solución, cuánta sal hay en el instante de tiempo t, dividido para cuánto volumen hay en el instante de tiempo t. En este caso es fácil, en este problema,
porque el volumen no varía, ¿no es cierto? Entonces va a ser X sobre el volumen constante que se mantiene en el tanque, ¿ya? Entonces, apliquemos este mismo concepto, fíjense, este concepto que está aquí, dice, la tasa total de cambio del volumen es el volumen de entrada menos el volumen de salida, o el caudal de entrada menos el caudal de salida. Apliquemos eso mismo, pero para X. X es la cantidad de sal. ¿Cómo sería esta ecuación entonces? Sería de X total, y cuando hablamos de total, ¿de quién hablamos? Hablamos de X del tanque, ¿sí? Es decir, de cuánta sal hay en el tanque, porque eso es lo que nos pide el problema, fíjense, nos dice, encuentre el contenido de sal, de esta sal muera del tanque, como una función del tiempo t, ¿sí? Entonces digo, la concentración, más bien dicho, no la concentración, la cantidad de sal que hay en el tanque, es importante no confundirse con ese concepto, la cantidad de sal que hay en el tanque es igual a la cantidad que entra menos la cantidad que sale, ¿sí o no? Así de simple. Así es como hicimos el volumen. La cantidad o la tasa de cambio del volumen con respecto al tiempo es el volumen que entra menos el volumen que sale. Aquí, la cantidad de sal que hay en el tanque es la cantidad que entra menos la cantidad que sale. Sí, eso es todo. Entonces, vamos a ir completando esta ecuación que parece muy simple, pero con los datos que tenemos arriba. ¿Cuál es el de X de entrada? Fíjense, aquí está. El de X de entrada, para hacerlo genérico y después lo hacemos para el problema específico, dice sigma de entrada por Q de entrada. Entonces, vamos escribiendo esos datos de ahí, ¿sí? Con esta ecuación. Esta es bien importante. ¿Ya? Entonces, voy escribiendo con esta ecuación así. Digo, de X a dt, total, ¿no es cierto? Es de X de entrada, que es concentración de entrada por caudal de entrada. Listo, ya está esta parte de aquí. Dice, réstele la tasa de salida de la sal, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de salida es la concentración de salida. ¿Cuánto es la concentración de salida? La concentración de salida es la concentración del tanque, ¿sí? ¿Qué le estamos llamando? X sobre B, ¿sí? Entonces, X voy a poner aquí. Ya sabemos que tenemos aquí una ecuación diferencial que vamos a armar con X y con T, entonces no necesito escribirle X de T. Sin embargo, al volumen, como es una tercera función, a esa sí le voy a escribir que va a estar expresado en términos de tiempo. ¿Dónde tenemos ese volumen? Aquí. Dice, B es igual a Q neto por T más BO, ¿sí? Entonces, este B de T viene de otra ecuación diferencial que yo ya resolví, o simplemente, si nos damos cuenta aquí, es una constante, ¿no es cierto? Es un B sub 0, o en este caso que es 100 galones. ¿Ya? ¿Listo? Y esto dice, esto es el sigma de salida. ¿Y cuál es la tasa de salida? Eso sí nos dan, ¿no es cierto? Como dato nos dan 3 galones por minuto. Entonces esto es una constante, Q de salida. Listo. Así funciona. Y esta sería nuestra ecuación para conocer qué cosa. Si yo resuelvo, me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar X igual a una función de T, ¿sí? Entonces me va a decir, en el tiempo 0 tienes tanta sal, en el tiempo igual a 1 tienes tanta sal en el tanque, en el tiempo igual a 20 tienes tanta sal en el tanque, ¿sí? Entonces fíjense, bastante interesante este ejercicio, ¿ya? Ahora, ya tenemos nosotros nuestra ecuación diferencial planteada, lo único que nos toca es resolverla. Veamos así de manera general qué tipo de ecuación es esta. Vean ustedes qué tipo de ecuación es. ¿Cómo le podrían organizar para verle qué tipo de ecuación es? Por ejemplo, como ya está en casi de la forma, pongámosle de x a dt, ¿no es cierto? Más q de salida dividido para b de t por x igual a sigma de entrada por q de entrada. ¿Qué tipo de ecuación es esta de aquí? ¿Es lineal? Lineal Lineal con respecto a qué variable. a X. A X, ¿no es cierto? A la cantidad de sal. Es lineal con respecto a la cantidad de sal. Listo. Entonces yo aquí ya podría aplicar
la fórmula de la ecuación lineal, ¿sí? Entonces, fíjense, es una ecuación muy simple que podemos resolverla fácilmente. ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Esta ecuación también podría ser separable tomando en cuenta la dificultad de B. ¿Sí? Si B está muy fácil, podemos hacerla separable también. ¿Qué más? Puede ser que no haya tasa de entrada. ¿Sí? Si no hay una tasa de entrada, es decir, no estamos ingresando nada de sal, sino solo sacando, esta ecuación se hace muchísimo más fácil, se hace separable directamente. Entonces, eso no voy a resolver de manera genérica porque va a ser específico para cada problema que ustedes hagan, para que no se complique, para que no tengamos, digamos, una fórmula directa y tengan ustedes también algo que procesar ahí. Listo, esto sería todo, ¿sí? Esto sería todo con respecto a esta ecuación. Entonces, resolvamos ahora sí nuestro problema, el que tenemos acá arriba, para que vean los datos, ¿sí? Entonces, esta de aquí es la ecuación a la que ustedes deben llegar. Por favor, no quiero que la apliquen de manera ciega, de manera automática, ¿sí? Es bueno plantearse, es bueno irse dando cuenta de estos datos. Fíjense, viene de una ecuación muy simple. Es la que ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuánta sal o cómo varía la sal en un sistema? Es la cantidad que entra menos la que sale. Así de simple. Y esta sal yo la he obtenido de hacer una simple despeje de esta ecuación de la concentración, ¿sí? La concentración es cuánta masa hay de la sal por cuánto volumen, en cuánto volumen está disuelta. He despejado la sal y he derivado, ¿no es cierto? Asumiendo que la concentración de entrada no está variando, ¿sí? En este caso, ¿sí? Sin embargo, acá estoy asumiendo que sí. Sí, en este caso digo sigma de salida, y sí está variando, y le estoy poniendo igual de la misma forma. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos haciendo esto de aquí. ¿Cómo sería? Dice, la cantidad voy a ser específico para nuestro problema. No sé si es que entre en esta hojita, pero bueno, vamos haciéndole poco. Entonces digo, es más, podemos ya ir haciendo con los datos que están aquí en otra hoja. Hagámosle en otra hoja para que nos quede correcto. Entonces guardémosle este de aquí. Nueva clase, rápidamente. 1. Le guardamos. Listo. Entonces, como ya sabemos ahora sí cómo funciona esto, voy a eliminar todos estos datos que hicimos por aquí. Me voy a quedar con esa ecuación, ¿no es cierto? Quedamos con esa ecuación que está por ahí, ¿sí? Y después resolvemos. Aplicando esta ecuación. Copiémosla esta entonces. ¿Sí? Y de ahí sí, le matamos por aquí y nos quedamos con esto. Entonces, vamos con todos los datos ahora sí. Ya tenía escrito yo varios datos, ¿no es cierto? Entonces, decía por aquí, Q de entrada es 3 galones por minuto, ¿no es cierto? 3 galones por minuto. Y pongamos aquí el sigma de entrada que está por acá, pero para que nos quede ordenado, queda la concentración de entrada es 2 libras por galón. El caudal de salida ha sido 3 galones por minuto, lo cual nos facilita mucho la vida por ahora, pero la la concentración de salida es igual a la sal que hay en el tanque dividido para el volumen. En este caso, el volumen me queda simplemente el volumen inicial, y el volumen inicial es 100 galones, ¿no es cierto? ¿Sí? Así de simple. Si es que esto cambiase, ¿no es cierto? Si yo no tuviese aquí una función b de t constante, tengo que ponerle. Sí, tengo que ponerle exactamente como es. Entonces vamos a plantear ahora sí esta ecuación de aquí. Listo. Entonces nos dice. Aquí no he borrado esta linecita de aquí. Nos dice, y ahí sí vamos para abajo. dx a dt. dx a dt, que es la cantidad de sal que hay en el tanque, es igual a la concentración de entrada, 2 libras por galón. Sí, está de color verde. 2 libras por galón por la tasa de entrada del agua, o sea, el caudal de entrada, que es 3 galones por minuto.
3 galones por minuto. Menos la cantidad que hay en el tanque en el tiempo cualquiera, dividido para el volumen que hay en el tanque en todo tiempo. En este caso, simplemente 100. ¿Y cuál es la tasa de salida? La tasa de salida es 3 galones por minuto. 3. Listo. Eso es todo. Entonces, vamos resolviendo esta ecuación. Sería dx a dt igual a 6 menos, aquí podemos ponerle 3 para 100, sería 3 centésimos, ¿no es cierto? Podemos escribirle así, décima centésima, ¿sí o no? Sí. 3 centésimos y ya. Podemos resolverla como una ecuación, como ustedes le ven aquí separable. Si yo le tomo a esto, le paso abajo y le pongo el dt al otro lado, pues queda una ecuación separable. O como le habíamos visto, una ecuación lineal, ¿sí? Con respecto a x. Entonces, de x a dt le voy a escribir como lineal. Más 0.03x es igual a 6. Listo. ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? Pues simplemente x por e a la integral de p de t, ¿no es cierto? En este caso, p de t es 0.03 dt, ¿no es cierto? Y esto sería igual al q de t, en este caso como es una constante, 6, integral de e a la integral de 0.03 dt más una constante, ¿sí? Entonces esto nos quedaría x e a la 0.03 ya no dt, si ya está integrado, t, igual a la integral de esta de aquí, ¿cómo nos quedaría? ¿Sí? Si nos queda la integral de esto de aquí, me falta multiplicarle por 0.03, ¿no es cierto? Para que me quede la derivada completa aquí. Entonces también le tengo que dividir, ¿sí? Entonces me quedaría 6 para 0.03 y e a la u de u es simplemente e a la u. E a la 0.03t más c, ¿sí? ¿Listo? Entonces dividamos ese 6 para 0.03, nos queda 200, ¿sí? Entonces despejando, me quedaría x, voy a pasar este e al otro lado, me quedaría 6 para 0.03, ha sido 200. Esta división de este para este me queda 1 y me queda c por e a la menos 0.03t. Listo. Ya está mi primitiva por aquí, ¿no es cierto? Esta sería mi primitiva. Y ahora tengo que definir c, ¿no es cierto? Tengo que definir c de alguna forma. ¿Cómo podríamos obtener ese dato c? Veamos. ¿Cuáles son las condiciones iniciales que tendríamos? Sí, si yo ya tengo mi ecuación, me dice, si tú me dices el tiempo, yo te doy la cantidad de sal en ese tiempo, ¿sí? Y de ahí voy a sacar ese dato c. ¿Qué dato conocemos? ¿Qué dato tenemos aquí que nos dice, la sal en el tiempo tal es tanta? ¿Tenemos aquí? ¿O de dónde podríamos Y obtener? la sal en el tiempo cero es la inicial, o sea, era 3 libras por galón, creo. A ver, ahí No me acuerdo está con muy bien hasta ahí. Pensemos, pero nos dice, en el tiempo cero, o sea, pongamos así, x del tiempo igual a cero es igual a ¿qué cosa? Eso está muy bien. ¿Qué nos falta? ¿Dónde está ese dato? Es la sal que hay en el tanque al inicio. ¿Cuánta sal hay en el tanque al inicio? Fíjense, ¿qué nos dice? Un tanque contiene 100 galones de salmuera, cuya concentración de sal es 3 libras por galón, ¿sí? Esa es la concentración inicial del tanque, ¿sí? O sea, cuidado ahí, nos dice que la concentración en el tiempo cero es igual a 3 libras por galón, ¿no es cierto? Veamos que nos dice 3 libras por galón, sí. Entonces, ¿cuánto habrá de sal si es que hay 100 galones? ¿Sí? Si el volumen es igual a 100 galones, ¿cuánto hay de sal? ¿Se dan ahí? Acuérdense, esta concentración es igual a libras, o sea, X sobre volumen, ¿sí? Y yo quiero saber cuánto X hay, ¿sí? Entonces, X sería simplemente
a la concentración, otra vez les voy a poner esa ecuación por aquí, sigma igual a X por B. Entonces, X me quedaría sigma por B. Entonces, ¿cuánto es sigma? 3 libras por galón. ¿Cuánto es el volumen? 100 galones. 100 galones. Entonces, ¿cuánto ha sido la cantidad de sal inicial? ¿Cuánto ha habido de sal en ese tanque de 100 galones que tiene 3 libras por cada galón? ¿Cuánto ha sido? 300 libras. 300 libras. Ahí sí está muy bien. ¿Estamos claros de dónde se salió ese dato? ¿Sí? Entonces, cuidado. A veces esos datos están por ahí escondidos. Voy a ponerle de manera formal aquí. Entonces dice, quiero saber aquí cuánta sal hay en el tiempo cero. Entonces me dice, la concentración inicial del tanque es 3 libras por galón. Y yo sé que la cantidad de sal es igual a sigma por B. En este caso, la cantidad inicial, o sea, la sub cero, ¿no es cierto? Va a ser al sigma sub cero por el B sub cero, ¿sí? Entonces, voy a decir aquí, la cantidad de sal sub cero va a ser al 3 libras por galón por, ¿cuál es el volumen inicial? 100 galones, ¿sí? Entonces, se van los galones y me quedan justo las libras, ¿no es cierto? 300 libras. Entonces, antes de que empiece este proceso de ingresar esos 3 galones por minuto y sacar 3 galones por minuto de la mezcla, justo en ese instante, el tanque contiene 100 galones a 3 libras por galón, o sea, 300 libras de sal, ¿sí? Imagínense, tiene bastante cantidad de sal. Entonces, la concentración inicial ha sido, perdón, la cantidad de sal inicial ha sido 300 libras, ¿sí? Entonces, metamos ese dato por aquí. No le pongamos una línea, pongámosle. 300, ¿no es cierto? 300 igual a 200 más C, E a la 0 por cualquier cosa 0, ¿no es cierto? Y esto de aquí nos queda 1. Entonces, C ha sido ¿cuánto? Mi constante C ha sido 300 menos 200, o sea, ha sido 100. Entonces, ahí sí yo puedo expresar esta ecuación como X igual a 200 más 100 E a la menos 0.03T. O lo que es lo mismo, lo que nos da el libro por ahí, nos dice, puedes hacer aquí un factor común, 100, ¿no es cierto? 2 más E a la menos 0.03T. Listo. ¿Qué nos da esta ecuación? ¿Sí? Revisémosle eso como última cosa. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice, si tú me dices el tiempo, ¿sí? Si tú me das el dato del tiempo en minutos, ¿no es cierto? Porque estamos todo en minutos, ¿sí? Yo te devuelvo la cantidad de sal que hay en el tanque. Ojo, esta ecuación nos dice cuánta sal hay en qué tiempo, ¿sí? Cuánta sal hay en el tanque. No nos dice ni la concentración ni el volumen, ¿sí? La concentración, acuérdense, está dada por X sobre B. Y el volumen lo encontramos con esta ecuación diferencial que le hicimos al inicio, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber cuánta agua hay después de 5 minutos. Digo, T igual a 5, X igual a 4. Quiero saber cuánta concentración, o más bien dicho, cuánta cantidad de sal hay después de 20 minutos. T igual a 20, ¿sí? X igual a 4. ¿Qué pasa si me preguntan cuánta concentración hay en el tanque? Bueno, entonces ahí tengo que preguntarme cuánta sal hay en ese tiempo y dividirlo para cuánto volumen hay en ese tiempo. En este caso el volumen es constante, entonces digo, quiero saber la concentración en 25 minutos. Bueno, pongo la sal en 25 minutos y divido para el volumen que haya en el minuto 25. En este caso es lo mismo, ¿cierto? 100 galones. Sí, pero si hay una variación es importante. Cuidado con confundirse. Concentración de, con cantidad de sal o de lo que sea que esté disuelto. ¿Listo? ¿Está claro este problema? Sí. Entonces ahí está la respuesta. ¿Expresado qué cosa? Expresada la cantidad de sal del tanque en función del tiempo. Nada más. ¿Sí? Entonces otra vez, ¿cuál es nuestra ecuación, digamos,
que nos soluciona todo, la que nos planteamos aquí. Y si ustedes se fijan, aquí puede ser complicada, ¿no es cierto? Uy, no, esto no le entiendo nada. Era algo tan sencillo como cantidad de sal que entra menos cantidad de sal que sale. La cantidad que entra es cuánta agua entra, cuál es el caudal de entrada multiplicado por su densidad, ¿no es cierto? O por su concentración, en este caso. Y la de salida es igualito. Cuánta cantidad de agua sale, ¿sí? O sea, el caudal de salida multiplicada por la concentración. Aquí viene el punto clave. ¿Cuál es la concentración que sale? Es la concentración del tanque en ese instante, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? Entonces, como eso es variable, tengo que ponerle aquí como una variable, ¿sí? Y eso es todo. Entonces, ese es el planteamiento de este tipo de problemas. ¿Está claro cómo funciona? ¿Sí? Entonces, guardémosle a este como nuestro primer ejemplo. Listo. Entonces, nos vamos a detener ahí un ratito y vamos a revisar el siguiente problema. Es muy, muy parecido, ¿sí? Pero vamos a hacerle un poquito más complicado. ¿Cuál es esa complicación? Vamos a ver qué nos dice por aquí. Fíjense, es este ejercicio de aquí. Voy a borrarle esto de acá. Porque ya le tenemos los datos y le dejamos ahí. Entonces nos dice este ejemplo, fíjense. Es el mismo problema que hicimos antes. Pero 3 galones de agua fresca fluyen dentro del tanque en vez de salmuera. Y 5 galones salen en lugar de 3. Entonces, olvidémonos del problema anterior y mantengamos los datos y modifiquemos lo que nos pide, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Fíjense. Es el mismo problema anterior, excepto que 3 galones de agua fresca. ¿Cuál es la concentración del agua fresca? ¿Cuánta sal tiene el agua fresca? Es decir, este dato, ¿qué debería yo poner aquí? ¿Cuántas libras de sal? 0. 0, Cero. perfecto. No tiene nada, ¿no es cierto? 0. Entonces, por aquí también 0. Fíjense, es agua fresca, no hay concentración. Lo único que hace es afectar el volumen, ¿no es cierto? Y dice que en vez de salir 3, salen 5. Eso es todo, ¿sí? Entonces, borremos esto de aquí. Y nos dice, bueno, ya no están saliendo 3, sino 5, ¿sí? Igual por acá, ya no están saliendo 3, sino 5. Ups. Listo. Listo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, mantengamos, o ya sabemos cómo funciona nuestra ecuación, borremos todo para que sea como un nuevo problema. Este también voy a borrar. Y vamos a ir deduciendo las cosas que están por aquí, ¿no es cierto? Borremos esto y le escribimos bien. Listo. Entonces, como siempre, hay que plantearse siempre la ecuación del volumen primero. Sí, porque eso nos facilita mucho las cosas. Entonces, ¿cómo era la ecuación del volumen? Digo, la tasa efectiva de cambio del volumen dentro del tanque es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. Entonces, aquí nos interesa solo el volumen. ¿Cuál es el caudal de entrada aquí? Díganme ustedes. ¿Cuál es el caudal de entrada? ¿Cuánta agua hay? 3 galones. 3 galones por minuto. Sí, 3 galones por minuto. Muy bien. ¿Y cuánto está saliendo? Es lo que modificamos. 5. Entonces, ahora sí, ya no tenemos un volumen constante, ¿no es cierto? Obviamente, ¿qué va a hacer este volumen? ¿Disminuir o aumentar en el tiempo? A disminuir cada minuto. Disminuir en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces digo, de B a de T va a ser menos 2, ¿no es cierto? Ahí se nota clarito. Dice, la tasa de cambio es negativa, por lo tanto está disminuyendo. Por lo tanto, esto nos quedaría volumen igual a menos 2T más el volumen inicial, ¿no es cierto? Estoy ya integrando, ¿no es cierto? Estoy integrando, ¿qué cosa? dB igual a menos 2dt, ¿sí? Entonces estoy diciendo B igual a menos 2T más el volumen inicial.
¿cuál es el volumen inicial? Ese dato nos dijeron que no varía, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el volumen inicial? 100. Entonces, tengo ya mi ecuación. Dice, volumen, la función volumen, es decir, cuánto volumen hay de acuerdo al tiempo, es menos 2 por el tiempo más 100 galones. Es obvio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tiempo igual a 1 minuto. En 1 minuto, como se han salido 2 galones, porque se mueve a 2 galones por minuto la disminución del tanque, en 1 minuto voy a tener los 100 que tenía al inicio menos 2 galones, ¿no es cierto? O sea, voy a tener 98. ¿Sí? ¿No es cierto? Está muy claro eso, ¿sí? Y por ejemplo, aquí hay varias preguntas que nos pueden hacer. Por ejemplo, nos pueden preguntar, ¿cuándo se va a vaciar el tanque? ¿Cómo podremos saber cuándo se vacía el tanque? ¿Sí? Simplemente decimos el volumen, en qué tiempo se hace cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, el volumen igual a cero, da igual a qué tiempo. ¿Sí? Una pregunta interesante por ahí. Obviamente esto funciona porque estamos retirándole efectivamente 2 galones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ingresa 3 y le quitamos 5, entonces está disminuyendo. Y si nos preguntan, ¿alguna vez este líquido se va a desbordar de este tanque? Pues no, no se va a desbordar porque siempre está saliendo. ¿Sí? Listo. Primera cosa que hemos resuelto. Ya tenemos el volumen en función del tiempo. Segunda cosa, vamos a aplicar ya la expresión de cuánta sal hay en nuestro tanque. Ups. 2.7. Listo. ¿Cuánta sal hay en nuestro tanque? O la tasa de variación de la sal con respecto al tiempo. Es igual, otra vez, a de X de entrada menos la tasa de salida. Listo, y esto le voy a hacer para bajito. Entonces, ¿cuál es la tasa de entrada? La tasa de entrada, ya sabemos, es sigma de entrada. ¿Cuánto era sigma de entrada? En este caso. ¿Cuál es la concentración que está entrando al tanque? 0. ¿Sí? Es interesante aquí, porque ¿cuánta sal está ingresando? Si estamos ingresando agua pura, pues no estamos ingresando nada de sal. Entonces es 0 por el volumen de entrada, por el caudal de entrada, que era 3. ¿Sí? En realidad esto se hace 0, ¿no es cierto? Menos la tasa de salida de sal. La tasa de salida va a ser sigma de salida. ¿Cuál es el sigma de salida? Acuérdense, siempre el sigma de salida es la concentración del tanque. Entonces, ¿cuál es la concentración del tanque? Yo digo, tengo X cantidad de sal para volumen. Pero ¿cuál es el volumen? El volumen ya no es una función, ya no es una constante, es una función del tiempo, ¿sí? Porque yo no puedo meter 3 variables en una ecuación diferencial que es ordinaria, ¿sí? Tengo ya X y T, entonces no puedo poner B. Como no puedo poner B, tengo que poner B en función de X o de T. En este caso es una función solo del tiempo, ¿sí? Multiplicado por me falta aquí la tasa de salida. La tasa de salida era 5, ¿sí? Entonces les voy poniendo aquí los datos de manera anotada, ¿no es cierto? Así. Esto es el sigma de entrada, esto es Q de entrada, ¿no es cierto? Aquí está el sigma de salida y aquí está el Q de salida, ¿sí? Listo. Entonces, esta ecuación se simplifica muchísimo, ¿cierto? Porque nos dice de X a de T igual a 0 por 3, 0. Me queda menos 5X para B de T. Pero como no puedo escribir B de T, porque ya tendría 3 variables, le escribo lo que es B en función de T. O sea, le voy a escribir así. 100, no, pongámosle así. Menos 2T más 100. ¿Sí? Listo. Esta sería nuestra ecuación diferencial, nuestra nueva ecuación diferencial. Como le ven, es una ecuación también lineal, pero en este caso, como se eliminó este término independiente, me queda un poquito más fácil hacerla de variables separadas, ¿cierto? Entonces, le voy a hacer de variables separadas. Entonces me queda dx para 5x, ¿sí? Igual a, ¿qué podemos hacer? Podemos ponerle aquí dt para
100 menos 2t. Veamos cómo manejar este signo menos. Si es que yo le mantengo este signo menos acá, pues no le cambio nada aquí, ¿no es cierto? Pero si le cambio a este de aquí, este le pongo más, le puedo escribir a esto como 2 de t menos 100, ¿no es cierto? Entonces hagamos eso. Aquí puedo escribirle como 2 de t menos 100, que es lo mismo que cambiar el signo arriba, y a este también, y a este también, ¿sí? Y ahí estaría. Está fácil de integrar, ¿no es cierto? Integral de esto, integral de esto. Eso de ahí nos quedaría, creo que no me va a quedar ahí, hagámosle del otro lado. Eso de ahí nos quedaría, ¿cuál sería la integral de 1/5 de x sobre x? Por si acaso no lo ven, ¿no es cierto? Es 1/5 del logaritmo de x, ¿no es cierto? Entonces, 1/5 del logaritmo de x igual a, aquí nos falta un 2, ¿no es cierto? Para completar. Si yo le multiplico por 2, ya me quedaría igual logaritmo. Como le multiplico por 2, le divido para 2. 1/2 del logaritmo de 2t menos 100. ¿Sí? Y más una constante. ¿Ya? Entonces a esto le puedo hacer un tratamiento para despejarle x en función de t, porque ese era el objetivo, acuérdense. Entonces, para despejarle x en función de t, le puedo escribir así. X a la quinta, ¿no es cierto? X a la 1/5. X a la 1/5, ¿sí? Igual a logaritmo de todo esto a la 1/2. Déjenme, me estoy saltando muchos pasos. Voy a hacerle poco a poco. X a la 1/5, ahí sí, igual al logaritmo de 2t menos 100 y todo esto a la 1/2, o lo que da lo mismo, sacar la raíz cuadrada, vamos a decir, a la 1/2 más c. ¿Ya? Entonces aquí, acuérdense que a c le puedo escribir como, casi, le puedo hacer el tratamiento casi que yo, lo que yo quiera. No todo lo que yo quiera, pero casi todo. Entonces, en vez de escribir c, voy a escribir el logaritmo de c. Y cuando yo escribo el logaritmo de c, tengo la suma de dos logaritmos. Eso quiere decir que el uno va multiplicado por el otro, ¿cierto? O sea, esto queda logaritmo de x a la 1/5 igual al logaritmo de c por 2t menos 100 a la 1/2. A la 1/2. Y ya está. Y ahora sí puedo aplicar, ¿no es cierto? E a la todo esto. E a la esto y E a la esto. Entonces esto me quedaría x a la 1/5 igual a c por el valor absoluto de 2t menos 100 a la 1/2. ¿Sí? Pongámosle adentro, a la 1/2. ¿Por qué le mantengo el valor absoluto? Ya vamos a ver un poquito, ¿sí? Para que se den cuenta de qué pasa aquí. Entonces, despejando todo esto me quedaría, si yo despejo, para despejar este raíz quinta, simplemente tengo que elevar a la quinta, ¿cierto? Entonces me quedaría c a la quinta, sigue siendo c por el valor absoluto de 2t menos 100 a la 1/2 a la quinta, o sea, a la 5/2. Listo, ya está. Esta es mi ecuación que me dice, pongámosle de color azul todavía porque no está completa, que me dice X, es decir, cuánta cantidad de sal hay de acuerdo al tiempo. Otra vez, me falta definir mi constante C, ¿no es cierto? Entonces, definamos esa constante C. Como siempre, debe ser algún punto inicial, algún punto, algún dato que me den por ahí, ¿sí? Entonces, X en el tiempo igual a 0, ya habíamos sacado nosotros, como no cambian los datos de arriba, habíamos sacado de que como hay una concentración inicial, que tal vez no he puesto aquí en este problema, marquémosle por acá, sigma sub 0 es igual a 3 libras por galón, mi X sub 0 es igual a 300 libras, ¿no es cierto? Ese es el dato que habíamos obtenido en el problema anterior. Entonces, si X en el tiempo igual a 0 es igual a 300, voy a poner eso ahí. Entonces digo 300 igual a C 2 por el tiempo que es igual a 0 menos 100
a las 5 medios. Fíjense, si yo no ponía aquí el valor absoluto, que siempre deberíamos poner cuando integramos los logaritmos, porque acuérdense que no hay el logaritmo de un número negativo. Fíjense, si yo ponía aquí menos 100 a las 5 medios, estaba cometiendo, hoy me iba a meter en un problema porque no puedo sacar la raíz cuadrada. Si ustedes se fijan, este 5 medios es elevar a la quinta y sacar la raíz cuadrada. No puedo sacar la raíz cuadrada de un número negativo, porque incluso elevándole a la quinta al valor, elevándole a la quinta al valor negativo, pues me sigue saliendo negativo, ¿no es cierto? Entonces aquí creo que yo he cometido un error. Debería haber puesto un medio afuera, ¿no es cierto? Sí, de ponerle afuera. Porque si no, no le puedo sacar la raíz adentro, ¿no es cierto? Ahí me equivoqué. Entonces aquí es un medio de lo que está adentro, ¿sí? Porque si no, no hay cómo hacer tampoco la operación. Entonces, pongámosle así. A la 1. Ahí está. Entonces, fíjense, ahí es importante la función valor absoluto para el logaritmo, tanto para su aplicación aquí, como también para cuando pasamos de estas raíces pares, ¿no es cierto? Que no nos permiten números negativos. Entonces, aquí sí está bien. Y aquí tenía que ponerlo por acá. A las 5 medios. Listo. Entonces, menos 100, valor absoluto de menos 100, 100. A las 5 medios, pongámosle por aquí, sería 100 a la quinta, ¿cierto? Y todo eso, sacarle la raíz cuadrada, sería 1, 2, 3, 100.000, ¿sí? Entonces, C me queda igual a 300 para 100.000, ¿sí? 100.000 está bien. Para 100.000. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, se me ha quedado, dividamos 300 para 100K, se me queda 3.000, ¿no es cierto? O sea, 0. Décima, centésima, milésima. ¿Sí? Y ya quedaríamos con nuestra ecuación. Aunque me falta un poquito de espacio. Pongamos este dato por acá arriba. Voy a poner acá. Perdonen que les ponga así. Y no me queda espacio. Borrémoslo por aquí. 300 igual a C. 300 igual a C. Listo. Entonces, si le borramos esto y le ponemos bonito, C nos queda 0.003. C nos queda décima, centésima, milésima. Y X ahora sí nos queda, pongámosle con azul completo para que nos quede bonito, nos queda 0.003 por el valor absoluto de 2t menos 100. Y a ese valor absoluto le saco la raíz cuadrada y le elevo a la quinta. ¿Sí? Esto de aquí es el valor de, si es que me dicen el tiempo, ¿no es cierto? Si me dicen t vale tanto, pues yo ya sé cuánto es la solución. Cuánto hay de sal en ese tiempo. A ver si me queda parecido a lo que yo tenía por acá. Sí, exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, otra vez, este ejercicio se simplificó un poquito porque aquí teníamos una tasa de, una concentración de entrada igual a 0. Sin embargo, era importante ponerles este ejemplo porque a veces nos dicen nos dicen agua pura. Y siempre me ha pasado que cuando les digo agua pura, profe, ¿cuál es la concentración del agua pura? ¿Cierto? Es un dato que a veces nos mareamos, nos complicamos, decimos, no, pero si es agua pura, ¿cuánta sal tiene? ¿Cuánto está concentrado de sal? Nada, nada, entonces es 0. Nos complicamos a veces en lo más simple, ¿sí? Dice, es 0, pero es que si sale 0 se me simplifica mucho, se me hace muy fácil. No importa, ese es el punto, que nos demos cuenta de que el problema no es tan complicado como parece, ¿ya? Sin embargo, este problema ya requiere, ¿no es cierto?, de plantearse dos ecuaciones diferenciales, una del volumen, que es muy sencilla, y otra de la cantidad de sal, que ya no es tan sencilla, pero tampoco es una cosa complicada,
e insertar la solución de una ecuación diferencial dentro de otra, ¿cierto? Estamos insertando aquí la solución de la ecuación diferencial del volumen dentro de nuestra ecuación de la cantidad de sal, ¿sí? Entonces eso ya implica varios pasos que uno tiene que estar súper consciente de lo que está haciendo. Además de tener cuidado de cuál es la concentración del tanque, cuál es la concentración de lo que entra, cuál es la concentración de lo que sale, cuál es la tasa que entra, cuál es la tasa que sale, ¿sí? Y en los problemas que ustedes van a hacer como deber, también les hacen unas preguntas. Aparte de decirles, bueno, si yo te doy 25 minutos, ¿cuánto es la sal? Listo, solo aplico, soluciono esto. Pero les preguntan también cuál es la concentración en esos 25 minutos, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no es lo mismo, ¿no es cierto? La concentración sería la cantidad de sal en el minuto 25 dividido para la cantidad de volumen en el minuto 25, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que evaluar las dos ecuaciones diferenciales, tanto la del volumen como la de la cantidad de sal, en el minuto 25 y dar la división, la relación de esas dos respuestas como mi concentración en el minuto 25. ¿Qué más les pueden preguntar? Eh, por ejemplo, como les decía, este tanque, digamos que como tiene 100 galones al inicio, el tanque, la máxima capacidad es de 1000 galones. ¿Este tanque se riega? ¿Sí? Obviamente no, no se riega porque este tanque más bien se vacía. Entonces, ¿en cuánto tiempo se vacía el tanque? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se vaciará el tanque? O si es que estamos al revés, por ejemplo, si estos 5 estuviesen arriba y estos 3 abajo, el tanque se vacía, el tanque se riega, y cuando se llena el tanque en sus 1000 hipotéticos galones, ¿cuál es la concentración en ese momento? Entonces les hacen varias preguntas de ese tipo para, entre comillas, marearles un poco. Simplemente es para que ustedes estén 100% seguros de sus respuestas y de cómo se plantean los problemas, ¿ok? Listo, entonces eso es todo por el día de hoy. Pongamos